Y continuamos con este programa especial desde Bogotá, Colombia, donde se estará realizando la 10ª conferencia latinoamericana y caribeña del 9 al 12 de junio de este año. Bueno, en el programa del día de hoy decíamos, tomamos en marzo, mes de las mujeres, una serie de ejes que, bueno, son muy importantes a la hora de analizar algunas cuestiones relacionadas con las desigualdades, con la violencia de género, con los procesos migrantes y el impacto en los movimientos de mujeres y en las mujeres en particular, con los procesos relacionados con el cambio climático y, por ejemplo, la cantidad de lideresas que hay en diferentes partes de nuestra América en ese ámbito en particular. Así que le vamos a dar la bienvenida, como todos los miércoles, a Karina Matiani, directora ejecutiva de Claxo. Karina, bienvenida al Info Claxo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este nuevo Infoclaxo, miércoles como siempre, y transitando por el mes de las mujeres, ¿verdad? Marzo, mes de las mujeres, como tantas veces hemos dicho aquí en Infoclaxo, Sí. que nos permite además transitar estas temáticas vinculadas al mes de las mujeres, pero relacionándolas con Ujú. Bogotá, Colombia, con nuestra próxima conferencia de Claxo 2025, que como sabemos tiene más de 30 ejes de trabajo y donde también los ejes que hemos trabajado en estos años desde las plataformas para el diálogo social en Claxo estarán presentes, ¿verdad? Serán ejes centrales de nuestra conferencia. En ese sentido, Karina, nosotros hoy tomábamos como tres grandes ejes que son eh, muy centrales a la hora de trabajar algunas temáticas relacionadas con marzo, mes de las mujeres. El primero se titula Derechos, Violencias e Igualdad de Género, entendiendo, bueno, primero siendo muy central en entender lo que viven muchas mujeres a lo largo del mundo, pero particularmente en nuestra América, ¿no? Absolutamente, dentro de este eje que, bueno, también agradezco a las colegas de distintos grupos de trabajo de Claxo que estarán presentes en el programa de hoy con sus testimonios, con sus voces, contando sus investigaciones y su trabajo cotidiano. Pero dentro de este eje de derechos, violencias e igualdad de género, efectivamente situamos dos problemáticas importantes, ¿verdad? La primera, quizás más clásica dentro de los estudios de género, dentro de los estudios feministas, tiene que ver con los derechos de las mujeres, hoy diríamos de mujeres y disidencias en todos los campos y reclamando la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades en todos los terrenos de la vida y en todos los ámbitos de la sociedad. Pero también allí se encuentra, bueno, el objetivo por el que trabajamos en este título que le hemos puesto, ¿verdad? Derechos, violencias e igualdad de género, el objetivo por el que trabajamos, que es la igualdad de género, que todavía nos es esquiva, que todavía restan avanzar y mucho para poder conseguirla, pero que sin duda estamos empeñadas en acortar esa distancia. Y uno de los temas centrales cuando hablamos de igualdad de género tiene que ver con la violencia de género, la violencia basada en género. Como decíamos en nuestro programa del 8 de marzo, esta es una de las problemáticas centrales y más graves en América Latina y el Caribe. Recordemos que una de cada 4 mujeres de entre 15 y 49 años ha vivido o vive en este momento situaciones de violencia basada en género. Y esta es una cifra alarmante y que por supuesto no se da de la misma manera en toda la región latinoamericana y caribeña. Encontramos en Centroamérica una expresión todavía más brutal de este fenómeno, pero también si introducimos otras variables, encontramos cómo esta temática de la violencia afecta diferencialmente a distintos colectivos de mujeres. Por ejemplo, esta cifra se agrava aún más en el caso de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres del ámbito rural, mujeres con discapacidad
o pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual. Entonces, tenemos que ubicar allí uno de los ejes centrales de trabajo, de reflexión y de propuestas para acabar de una buena vez con esta violencia basada en género. Podemos recordar, si tú quieres, en el cierre del coloquio internacional Ciencias Sociales y Violencias en Centroamérica, entre Ujú. y resistencias, el que realizamos en diciembre de 2024 allí en Ciudad de Guatemala, donde los grupos de trabajo de Claxo, Violencias en Centroamérica, Feminismos, Resistencias y Emancipación y Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia, emitieron una declaración alertando sobre los signos alarmantes de autoritarismos en la región y señalando que esas violencias afectan con especial crudeza a niñas, adolescentes y mujeres sometidas a la violencia sexual, como lo evidencian además los miles de casos de abuso y violación o embarazos forzados que limitan sus proyectos de vida. Evidentemente, las brechas sociales, las brechas económicas y políticas siguen afectando a estas mujeres y a pesar de algunos avances normativos, sus vidas siguen signadas por la exclusión, por el racismo, por la violencia en diversos espacios, incluida también el espacio académico, por la violencia en las rutas migratorias, en sus hogares, en los lugares de trabajo, en las calles, en los medios y en el mundo digital. Como ya dijimos, este fenómeno es realmente alarmante y por supuesto que nos preocupa la situación de Centroamérica, pero esto, como dijimos, se replica también en otros países de nuestra América. Recordemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, Ujú. donde Javier Milei, el presidente actual, ha desfinanciado, desarticulado y generado un vaciamiento absoluto de las políticas orientadas a prevenir, a atender y a proteger a mujeres y diversidades que se encuentran en situación de violencia. O sea, tenemos sí o sí que colocar este tema en uno de los lugares centrales de nuestro análisis, de nuestro trabajo día a día aquí en Claxo y por supuesto de lo que será nuestro trabajo en Claxo 2025. Si te parece, Karina, podemos ir como al segundo gran eje de los que hemos elegido en la jornada de hoy, que después serán tratados también por nuestras próximas entrevistadas, que tiene que ver con ambiente, cambio climático y desarrollo social. Digo, en el marco de haber visto, y como decíamos hace un ratito, muchas lideresas muy, pero muy importantes en el marco de las luchas de las cuestiones medioambientales, ¿no? Y contra el cambio climático. Sí, absolutamente. Este es además un campo emergente en términos de la producción de conocimiento y también de las propuestas a nivel de política pública. Me estoy refiriendo al cruce entre feminismo y ambiente, feminismo y cuestiones ambientales. A ver, sin lugar a dudas, las implicancias del cambio climático a nivel global ya son absolutamente incuestionables. Incluye, entre otros aspectos, la degradación progresiva de las condiciones ambientales, de la aceleración de las tasas de extinción y un impacto muy severo sobre las condiciones de reproducción de la vida humana y no humana. Los informes de Naciones Unidas nos muestran con mucha claridad este tema y también nos muestran que esta crisis climática no afecta a todo el mundo por igual. Nuevamente, las mujeres y las niñas se enfrentan a los desproporcionados impactos generados por la degradación ambiental, principalmente porque conforman la mayoría de la población mundial en situación de pobreza y su sustento, ¿verdad? Y está fuertemente ligado este sustento a los recursos naturales disponibles en su entorno local. Estos informes de Naciones Unidas calculan que 4 de cada 5 personas desplazadas por los impactos generados por el cambio climático son justamente mujeres y niñas.
niñas. Los desastres graves también pueden alterar los servicios esenciales, los servicios básicos, ¿verdad? Como la educación, la atención sanitaria, la atención en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que se agravan de esta forma también los perjuicios para las mujeres y para las niñas. Estos informes de Naciones Unidas sostienen que son las mujeres quienes están impulsando las alternativas y la búsqueda de soluciones climáticas a todos los niveles, en la agricultura, como agricultoras, como trabajadoras, como consumidoras, como administradoras de sus hogares, por supuesto, como activistas, como líderes, lideresas y también como empresarias. Podemos ver esto especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres y las niñas suelen encargarse de conseguir alimentos, del agua y la leña para sus familias, para los integrantes de su hogar. Durante las épocas de sequía o las épocas de inundación o de lluvias también irregulares, realizan un trabajo más arduo, ¿verdad? Porque esos recursos quedan a mayor distancia, tienen que recorrer distancias más largas, dedicar más tiempo para obtener estos recursos, para efectivamente garantizar el bienestar de sus familias. Esta situación también puede exponerlas al aumento de los riesgos de sufrir violencia de género, lo que hablábamos en el punto anterior, pues el cambio climático intensifica los conflictos, aumenta las desigualdades y las vulnerabilidades ya presentes. Están entonces en la primera línea de la crisis climática y por tanto, están también, y eso es importante remarcarlo, en una buena posición para ser agentes del cambio y a ayudar a encontrar distintas formas de mitigar las causas del calentamiento global y adaptarse a sus impactos en el terreno, en sus comunidades, en su vida cotidiana. Por supuesto que desde esas comunidades se aportan conocimientos, prácticas ancestrales, preservando la biodiversidad de los cultivos, las variedades de las semillas, protegiendo a los polinizadores y las poblaciones locales de abejas, utilizando métodos naturales de fertilización y de formación del suelo, dejando intactos los bosques, y son muchos los ejemplos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, a pesar de esto, las mujeres tienen menos acceso a una serie de recursos. El primero de ellos, el derecho sobre la tierra, el derecho sobre la propiedad y el uso de la tierra, y luego la concesión de créditos para realizar sus emprendimientos. También lo hemos visto en otras ocasiones, las dificultades para acceder en muchos casos a la educación y a la tecnología. Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los varones, Naciones Unidas entiende que el rendimiento agrícola podría aumentar entre un 20 y un 30%, por lo que alimentarían a entre 100 y 150 millones de personas más. Creo que estos datos son significativos en términos de lo que estamos trabajando, abordando y lo que discutiremos, como ya dije, en Bogotá, en el marco de este eje vinculado a feminismo y ambiente, cambio climático y cuestiones de género. Excelente, Karina, y súper claro la potencia en este eje en particular. Y si te parece, vamos al último de los ejes que teníamos previsto para esta jornada, que tiene que ver con migraciones y movilidad humana. Nunca dejo de pensar en esas movilizaciones eternas a lo largo de todo Centroamérica, de muchísima gente, entre ellas muchísimas mujeres con niños, muchísimas mujeres migrando. ¿Cuál es el impacto en esta temática en particular en este marzo, mes de las mujeres, para poder abrir el tema? Sí, absolutamente. La imagen de las caravanas migrantes creo Mm. que nos viene a todos y todas cuando hablamos de este tema. Ahora bien, en América Latina y el Caribe en estos años, efectivamente, si uno lo mira solo cuantitativamente, la cantidad de mujeres y niñas que migran se mantiene prácticamente en la misma proporción que la de varones y niños. Pero, sin embargo,
a los retos y desafíos que afectan a todas las personas migrantes, las mujeres deben agregar obstáculos digamos, asociados justamente a su condición de género, ¿verdad? Los obstáculos vinculados a las desigualdades de género. Si bien históricamente los patrones de las migraciones eran determinados por los desplazamientos de varones en busca de trabajos, que luego enviaban remesas a sus familias que permanecían en el país de origen, cada vez más mujeres migran de forma independiente en busca de trabajo, como cabezas de sus hogares y también como consecuencia de las distintas manifestaciones de la desigualdad de género y de los fenómenos de violencia que enfrentan estas mujeres, como por ejemplo en los países que además tienen altas tasas de feminicidio. Durante el tránsito, el momento de la migración, ¿verdad? Y en las comunidades de acogida, las mujeres, las adolescentes y las niñas utilizan rutas que son inseguras, en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos asociados nuevamente a la salud sexual y reproductiva, a la educación y al cuidado. Además, estas rutas de desplazamiento, que en muchos casos están altamente militarizadas, y la falta de presencia institucional hacen a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual, más vulnerables a la violencia e incluso a la desaparición forzada. Sufren la doble discriminación, que significa ser migrante y ser mujer, tanto a lo largo del trayecto como en sus países de acogida. Entonces, nuevamente tenemos aquí un fenómeno al que tenemos que prestarle y le estamos prestando particular atención y que estaremos también trabajando en nuestra conferencia Claxo 2025. Clarísimo, Karina, y súper central para poner en juego cada una de estas temáticas, nos da el panorama necesario, la base necesaria para poder avanzar en lo que serán las entrevistas que tendremos en el programa del día de hoy con respecto a estos ejes en marzo, mes de las mujeres. Karina, ¿te puedo llevar a la conferencia? Porque me dijeron ahí, me dijo alguien de producción, me dijo ahí por cucaracha, me dijo, mirá que Karina tiene novedades, son novedades importantes. Mirá que Karina va a anunciar algo muy importante en el día de hoy. ¿Esto es así? Bueno, efectivamente, creo que estamos en condiciones de anticipar, anunciar quiénes serán los y las personas premiadas en nuestra próxima conferencia allí en Bogotá. De ese premio, el premio de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que pretende reconocer trayectorias destacadas en el campo de la academia, en el campo también de los movimientos sociales y, ¿por qué no?, en el campo del trabajo desde las ciencias sociales en la política pública. Como siempre, estaremos reconociendo a algunas personas por este tema, por su trayectoria y por su aporte a el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. Voy a nombrar a Vamos a tener 15. los nombres ya, perdón, ya vamos a tener los nombres. Ah, Vamos bien, directo. bien. Para Ahí qué más vamos. preámbulo? Voy a nombrar a 15 personas que han sido seleccionadas junto a nuestro comité directivo, propuestas y seleccionadas para recibir esta distinción durante la ceremonia de apertura de nuestra 10ª conferencia, allí en Bogotá el día 9 de junio. Estas 15 personas serán reconocidas y voy a comenzar, las voy a decir alfabéticamente, Bien. pero con una excepción, porque voy a comenzar nada más ni nada menos que por Francia Márquez. Francia Márquez, que es, como todos y todas saben, la vicepresidenta de la República de Colombia, del país anfitrión de nuestra conferencia y mujer, por
por supuesto, afrocolombiana y con una destacadísima trayectoria en el campo de las ciencias sociales, en campos vinculados al medio ambiente, a la defensa de los derechos humanos, a la abogacía y, bueno, una política con mayúscula colombiana que además pertenece a nuestra red desde hace mucho tiempo. Allí estamos viendo una entrevista que le Ujú, ujú. realizamos en nuestra casa de Claxo y bueno, estaremos distinguiendo entonces a Francia Márquez en el marco de la 10ª conferencia. Por supuesto, esta distinción de Claxo se suma a numerosas distinciones que Francia Márquez ha recibido a lo largo de su trayectoria, como por ejemplo el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en 2015 y el Premio Medioambiental Goldman en 2018. Comencé entonces por Francia Márquez, que será anfitriona de nuestra conferencia. Ahora Qué sí, en nombre, ¿eh? orden. Eso es para arrancar, eso es para arrancar, impresionante los nombres, y ya has dado un nombre central, así que, bueno, Francia Márquez, el primer nombre de premiados y premiadas en A Latinoamérica. las personas que van a ser distinguidas en nuestra 10ª conferencia. Comienzo con Aurelio Alonso, sociólogo y escritor cubano, digamos que realizó sus estudios en la Universidad de La Habana, investigador del Centro de Estudios de Europa Occidental, diplomático en Francia, investigador del Centro de Estudios de América y también investigador titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas y miembro del Consejo Científico del CIPS. Eh, eh, Aurelio Alonso, además, desde 2016 está desempeñándose como subdirector de la queridísima revista Casa de las Américas y también recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en Cuba en 2013. Entonces tendremos mucho gusto en entregarle esta distinción a Aurelio Alonso. Luego tenemos a Mauricio Archila, magíster en economía y doctor también en economía, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978 y en condición de profesor emérito desde 2001. Ha obtenido también varios premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio a la Docencia Excepcional en 2001 y en 2004, el Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar y actualmente es editor de la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura y directivo de la Asociación Colombiana de Historiadores. Además de, por supuesto, al igual que en el caso de Aurelio, bueno, un integrante de nuestra red de Claxo. En tercer lugar, vamos a estar reconociendo a la queridísima Alba Carocio. Alba Carocio también doctora en sociología y profesora a tiempo completo con categoría de titular en la cátedra Filosofía y Ética y en la cátedra de Pensamiento Feminista Contemporáneo en la Universidad Central de Venezuela. Es directora de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, una revista que ha marcado y mucho al pensamiento feminista en América Latina. Es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y del Centro Internacional Miranda. Fue directora durante muchos años del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y es co-coordinadora de uno de nuestros GTs, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Y además integró también el comité directivo de Claxo. Luego también vamos a reconocer a Alejandra Ciriza. Alejandra Ciriza es argentina,
profesora de enseñanza media y superior, doctora en filosofía y es investigadora principal del CONICET desde 2012. Dirige el Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad de Cuyo desde 2009 y desarrolla sus líneas de investigación en el campo de la filosofía política feminista. Bueno, ha publicado muchos libros que nos han permitido pensar y reflexionar justamente en torno a la filosofía política feminista. También estaremos reconociendo a John Saxe Fernández, que es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras del posgrado de Estudios Latinoamericano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en México, con una maestría del Departamento de Sociología y Antropología y con especialidad, como ya dije, en estudios latinoamericanos en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1971 que trabaja allí. Así que estaremos también reconociendo a John Saxe Fernández. Luego, también estaremos reconociendo a Ana María Goetzl, historiadora emérita del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, institución en la que trabaja y que se desempeña como coordinadora docente y también en el pasado como coordinadora del programa de estudios de género y cultura de Flaxo. Ana María ha trabajado muchísimo en torno al movimiento feminista, estudiando el movimiento feminista y particularmente los aportes en el área andina que ha realizado son muy reconocidos. Luego estaremos también reconociendo a Juan Jobañé, economista, profesor y político panameño, magíster en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, director de la Caja del Seguro Social de Panamá hasta 2003 y candidato presidencial independiente en las elecciones generales de 2014. Bueno, fue profesor de economía en Chile, en Nicaragua, y hoy es profesor de economía en la Universidad de Panamá. Ha sido director de varias instituciones allí en Panamá. También estaremos reconociendo a Julio Lancelotti, brasilero, un educador católico brasilero y sacerdote de la iglesia San Miguel Arcanjo, en San Pablo. Lancelotti es conocido también por su trabajo con personas sin techo, sin hogar y vulnerables, especialmente con el trabajo con niños y adolescentes en la pastoral llamada El Pueblo de la Calle. También reconoceremos a Sinesio López Jiménez, sociólogo y politólogo peruano, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Marcos en Perú, con una vasta obra publicada y maestro de muchísimas generaciones de científicos sociales peruanos, pero también latinoamericanos y caribeños. Luego estaremos reconociendo a Candelaria Navas, maestra y socióloga salvadoreña, nacida en Santa María, estudió la licenciatura la licenciatura de Sociología en la Universidad del Salvador, hizo sus estudios de maestría en el campo de los estudios latinoamericanos y su doctorado en el campo de las ciencias políticas. Numerosísimas publicaciones en las temáticas de feminismo, muy especialmente el estudio del sufragismo y del movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe. Luego, y esta sería la última persona, pero siguen luego dos sorpresas, estaremos reconociendo a la querida y amiga Nelly Richard,
teórica cultural, crítica, ensayista y académica chileno-francesa o francesa-chilena, autora de muchísimos libros en nuestro catálogo editorial y fundadora de la revista Crítica Cultural. Ella se ha destacado por abrir, facilitar y profundizar el debate cultural antes y durante la transición a la democracia, bueno, en Chile y en los países del Cono Sur. Es integrante del claustro de profesores del doctorado en la Universidad de Chile y del Consejo Asesor del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton. Ella también ha recibido muchísimas distinciones. Menciono que recibió en 1996 la beca y el reconocimiento Guggenheim. Estas serían las personas que estaremos reconociendo, premiando en nuestra conferencia. Pero además hemos decidido también reconocer a dos movimientos sociales, al igual que hicimos en México, ¿verdad? En este caso estaremos otorgando un premio, un reconocimiento al MST, al Movimiento Sin Tierra, ¿verdad? Por supuesto, no tengo que explicarles a todos y todas de qué hablamos cuando hablamos del Movimiento Sin Tierra, o en su nombre completo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que es un movimiento político social brasileño que lucha por la reforma agraria y por la justicia social. Por supuesto, un movimiento clave en América Latina, que además ha estado articulando el campo popular no solamente en Brasil, sino en toda la región. Por ejemplo, participando en la fundación de la Vía Campesina a nivel internacional. El MST también ha sido un sujeto político clave en el Brasil. Podríamos nombrar muchísimos ejemplos, se me viene uno solo a la cabeza y es su participación durante el golpe sufrido en Brasil y en el apoyo incondicional que el MST dio al campamento Lula Libre, ¿verdad? El campamento durante la detención arbitraria y absurda de Lula. Así que estaremos reconociendo al MST. Y también, por supuesto, un movimiento de nuestro país anfitrión, de Colombia, el movimiento Ríos Vivos. El movimiento Ríos Vivos es un proceso organizativo y ambiental con más de 13 años de existencia en la región colombiana de Antioquia. Por supuesto que tiene una trayectoria reconocida y respetada a nivel internacional, principalmente por su tarea de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Integran este movimiento 15 asociaciones de las distintas subregiones del occidente, norte y bajo Cauca antioqueño, bueno, que son regiones particularmente afectadas por el impacto ambiental, por lo que conversábamos antes, y también por las afectaciones en materia de derechos humanos que está teniendo la construcción de uno de los tantos megaproyectos hidroeléctricos que se están impulsando en nuestra región latinoamericana y caribeña. Por tanto, estaremos reconociendo también a este movimiento por su defensa en materia ambiental y de los derechos humanos. Con esta larga lista, bueno, compartí contigo, Gustavo, y con todos y todas quienes nos escuchan miércoles a miércoles, las personas y los movimientos que serán reconocidos en la 10ª conferencia de Claxo. Central, Karine, la verdad que importantísimo, todos los nombres, todos los reconocimientos, pero más allá de los nombres, por las trayectorias, por las luchas, por lo que transformaron con sus investigaciones o con sus trabajos académicos o con la relevancia de estar en las calles y de plantear movilización social concreta. Así que un listado central, el que nos has dado recién y muy, pero muy importante. Sí, absolutamente. Como siempre, digamos, es una selección. Podrían ser más las personas y los movimientos a reconocer. Es una selección, pero es una selección, bueno,
de excelencia, ¿verdad? No solamente por su carácter académico, sino por todos los componentes que ya mencioné, sus aportes al conocimiento, a la política pública y a los movimientos y organizaciones sociales. Y desde Claxo queremos hacer entonces este reconocimiento. Karina, impresionante y gracias porque primero nos diste el análisis y nos pusiste en contexto y después nos anunciaste una novedad central para saber quiénes serán las personas premiadas en la conferencia. Así que muchísimas gracias por hacerlo también en el InfoClaxo. Se agradece muchísimo por el dato y por la información nuevita, fresquita, pero sobre todo que nos renueva las ganas de estar ahí en la 10ª conferencia. Así que muchísimas gracias. Nos renueva las ganas, sin lugar a dudas, de 2 meses y poquito que nos falta ya para encontrarnos allí en Bogotá. Y bueno, seguiremos trabajando para que nuestra 10ª conferencia sea el éxito que Claxo se merece cada 3 años cuando nos encontramos allí para discutir y construir alternativas juntos y juntas desde Claxo. Karina, muchísimas gracias. La mejor semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el InfoClaxo. Un abrazo grande. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Karina Battiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí con nosotros en este InfoClaxo especial. Nos ha tirado un datazo, ¿no? Digo, el gran dato, digo, de que tiene que ver con premiados y premiadas. Bueno, después seguiremos renovando el anuncio para que se dé a conocer este dato. Bueno, separamos y continuamos con el InfoClaxo especial del día de hoy.